Está con nosotros también Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales del CEU. Luis, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Una primera valoración de lo que se empieza ya a saber y sobre todo next step que podemos ver después de todo lo que se está hablando alrededor de esos misiles que han caído en territorio polaco. Bueno, pues yo creo que aquí lo importante y lo fundamental ahora es mantener la calma, mantener la cabeza fría, investigar a ver de si realmente son misiles rusos o si no lo son, porque las consecuencias, pues como decíais, pueden ser muy diferentes en un caso o en otro. Aquí recordad que no solo está el artículo 5 de defensa colectiva, la cláusula de defensa colectiva del Tratado de Washington, que implica a los países OTAN, sino también el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea, que introduce una cláusula de defensa colectiva homologable. Con lo cual, esto podría arrastrar a toda la Unión Europea y a todo el bloque OTAN en caso de que se confirme que ha sido una autoría rusa y que la respuesta pues sea la activación de esos artículos en dos artículos de las cláusulas de defensa colectiva, pues sería el escenario que ninguno de nosotros desea. Pero de momento vamos a ver, vamos a esperar qué nos dicen esas investigaciones. Vamos a esperar, yo creo que todos queremos que esto se solucione de la mejor manera y no queremos ninguno vernos arrastrados a una situación bélica. Pero ya digo, hay que tener en cuenta que esas cláusulas de defensa colectiva existen tanto en la OTAN como en la Unión Europea y que, llegado el caso, pues si Polonia, que es un aliado y es miembro tanto de la Unión como de la OTAN, ha sido atacado, bueno, pues la respuesta que Polonia debería, bueno, no debería, pero que cabría esperar es que el resto del bloque, tanto europeo como OTAN, pues apoyara a Polonia y respondiera al final para que los espectadores nos entiendan. Esto que llamamos cláusula de defensa colectiva se resume básicamente en un dicho muy popular y es que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Yo creo que con eso se entiende mucho mejor a qué nos estamos refiriendo y en qué magnitudes nos estamos moviendo o nos podríamos llegar a mover. El peor escenario ahora mismo, como está la fotografía, sin querer Estados Unidos todavía confirmar, o sin tener todos los datos Estados Unidos, mejor dicho, para confirmar que la autoría sea rusa, sería que Rusia dijera que no es suya la autoría, pero que sí desde el otro lado, desde el lado OTAN, se pudiera afirmar que ese error fue ucraniano. Perdonen, porque acaba de salir un mensaje de la ministra de Defensa checa, que es Jana Kernokova, que dice, y esto es importante, que incluso si el ataque con misiles en Polonia fue un error, todos lo tomaremos como una escalada del conflicto. La ministra de Defensa checa, que acaba de decir que incluso si el ataque con misiles OTSI, los S-300, en Polonia, ha sido un error, todos los países, OTAN, entendemos, lo tomaremos como una escalada del conflicto. Y el jefe de la CIA, que saben que está reunido en Turquía, en Ankara, con su homólogo ruso, acaba de transmitirle a Moscú. La CIA ha sido la primera que a través de Associated Press ha dicho que había sido Rusia. El jefe de la CIA, que está reunido en Ankara, en Turquía, con su homólogo ruso, acaba de comunicarle, según la CIA, según el gobierno americano, a Moscú las posibles consecuencias que tiene lo que acaba de suceder en Polonia si finalmente esos misiles fueran rusos. Y ahí sí que apunta el jefe de la CIA a que el riesgo de la escalada ya no tendría vuelta atrás. Ojo con las palabras del jefe de la CIA, como les digo, está reunido en Turquía, en Ankara, precisamente para intentar abrir una mesa de negociación con Rusia. Y le acaba de comunicar, ya que están allí, las posibles consecuencias del riesgo de escalada de lo que ha sucedido hoy, mientras la ministra de Defensa checa dice que aunque sea un error, todos lo tomarán como una escalada. Os estaba preguntando si consideráis que el peor escenario es que se acepte por parte de Rusia que no ha sido
su misil, sus 2 misiles, pero que desde el otro lado OTAN sí se llega a la conclusión que ha sido, pensad en Freeport, perdón, pensar en Nord Stream, donde no se ha podido conocer la autoría a pesar de todo lo que se ha hecho de investigarlo. ¿Ese sería el peor escenario? Hombre, desde luego no cabe duda, ¿no? Porque desde luego si existiese una culpabilidad, aunque no se pueda desde luego demostrar, es que estaban en una situación que ya dice, bueno, digas lo que digas, no se cree y por lo tanto se va a realizar una respuesta para responder a lo que creemos que ha sido un ataque. Claro, una respuesta que luego tendería a ser también respondida por el otro lado. Claro, una respuesta que en el caso de que se diese y que se pretendiese que estaría, podemos decir, en una respuesta equilibrada al ataque, entre comillas, que se habría producido, pues si se realiza en territorio ruso, claro, te plantearía también la respuesta qué va a pasar con el Tratado de Seguridad de los Estados de los países también aliados de Rusia, porque claro, tenemos aquí casi un proceso de desencadenamiento y si también los rusos responderían ahí con sus consecuencias un poco de ese calibre, porque claro, entonces es un poco lo que estabas diciendo anteriormente, las escaladas pueden ir desde luego increciendo y desde luego pues está en una situación desde luego peligrosísima y esencialmente para los países que hacen frontera, porque estaríamos ya reviviendo desde luego los peores momentos de la Guerra Fría, ¿no? Con el armamento nuclear. Bueno, quizá después de la caída del muro de Berlín, este es el mayor momento desde la Guerra Fría, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo ves, Luis, ese movimiento que pueda tener de escalada en un lado, en la OTAN, países OTAN, pero teniendo la negativa por parte de Rusia de que ha sido su autoría? Bueno, aquí ahora estaba yo pensando en otra posibilidad y es que a lo mejor también, bueno, pues digo que tenemos que ser prudentes y siempre con mucha cautela, también un escenario que, bueno, pues no es descartable es que de los rebeldes ucranianos de las regiones del Donbass, bueno, pues que ese misil pues haya sido facilitado por Rusia y que haya sido lanzado desde esa zona. Yo lo que comentabais de que no se llega a confirmar la autoría rusa porque el misil pues no tenga señas o no sea fácilmente identificable o no sea posible concluir o no tenga pruebas concluyentes, como dirían los forenses, que ese misil es ruso, pues no sería en todo caso el peor escenario. Es decir, el peor escenario es que Rusia hubiera confirmado que sí, que ese misil lo ha lanzado de manera deliberada contra la OTAN. Es decir, ahí ya la activación de los artículos a los que me refería sería prácticamente automática en un escenario en el que no se pueda confirmar la autoría rusa. Yo creo que entre la pasividad, la no acción por parte del bloque occidental y la activación de estos artículos que supondría la entrada de lleno en el conflicto bélico, pues hay una amalgama, hay una gama de colores inmensa y obviamente escalada no significa entrada de lleno en el conflicto, es decir, escalada pueden ser pues desde nuevos paquetes de sanciones, medidas de tipo militar, alguna respuesta, bueno, pues tenemos ejemplos, ¿no? A nivel mundial de momentos de escalada puntual, por ejemplo, basta mirar a la península de las dos Coreas, ¿no? De vez en cuando siempre hay momentos de tensión, pero afortunadamente no llegan al conflicto armado. Yo creo que ese planteamiento de entender que el misil, bueno, pues no es concluyente la información que arroja o no es fácil determinar o es imposible determinar la autoría rusa, no sería el peor escenario. Sí que es verdad, y en eso estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, creo que desde la caída del muro es la peor crisis a la que se enfrenta Europa y que puede poner a prueba no solo al bloque occidental, sino también a la propia construcción europea, por aquello de que, como decía, el Tratado de Lisboa incluye una cláusula de defensa colectiva y en caso de que algún país, bueno, pues llegado el momento, se mostrara un poco reticente, también podría suponer un desafío para la construcción del proyecto común. Yo creo que realmente esta es uno de los momentos de mayor dificultad que supera con creces todos los que hemos vivido. Desafortunadamente, los años 90, ¿no? Con la guerra en los Balcanes, yo creo que todo esto supera mucho y supera con creces aquellos escenarios.
como digo, bueno, pues confiemos que el escenario al que se determine o que sea al que se concluya no sea realmente el de confirmar la autoría rusa, porque eso, ya digo, casi que implicaría la entrada de lleno del bloque occidental, OTAN y Unión Europea, en un conflicto de escalada con Rusia, de cuyas consecuencias pues ninguno de nosotros creo que está en condiciones de aventurar el resultado. Orella, ¿cuál sería la principal reacción que se puede esperar de Estados Unidos esta noche y también de la OTAN si llega esta noche sobre los primeros documentos que ya están en su poder? Ya ha visto, por ejemplo, el Departamento de Seguridad americano ha tenido en sus manos ya todo el detalle también de esos primeros papeles y no ha querido decir nada, pero en algún momento va a tener que decir si autoría o no, ¿no? ¿Hasta cuándo va a poder alargar Estados Unidos y OTAN una respuesta clara? Hombre, desde luego, de momento la medida está siendo de contundencia, en el sentido de contundencia de decir, bueno, que es un bloque monolítico, desde luego no hay discrepancias, porque como bien ha dicho Luis antes, ya ahí se plantearía otro tipo, desde luego, de grietas, y desde luego la imagen tiene que ser, desde luego, es un bloque monolítico, la Alianza Atlántica desde luego no tiene fisuras, no tiene grietas, y desde luego vamos a estar aquí con nuestros aliados al precio que sea, ¿no? Y desde luego tendremos la respuesta que se considere oportuna y desde luego contundente en ese caso. Pero de momento yo creo que desde luego están desde luego valorando qué tipo de respuesta pueden dar, porque como bien se ha dicho, desde que asustar a los países que pueden estar ahora enviando todo tipo de ayudas y municionamiento a la propia Rusia para que corten desde luego sus procesos de abastecimiento y desde luego debiliten a Rusia en ese proceso de negociación que podría ser con esa contundencia desde luego y con una serie de medidas que no solo irían con Rusia sino incluso a sus propios aliados, aislándola todavía más, o desde luego que ya sería peligroso lo que sería ya una respuesta desde luego localizada y equilibrada de lo que había sido ese ataque, si se toma como un ataque desde luego deliberado, pero que desde luego podría abrir desde luego la caja de los truenos un poco en ese aspecto, ¿no? En eso, pues como bien ha dicho antes Luis, desde luego hay una amplia gama y yo creo que la gente estará con la medida suficiente, con la mentalidad fría de evitar lo que puede ser desde luego un desencadenamiento de un proceso acelerado, ¿no? Y que lo que se va a procurar va a ser procurar enfriar el problema y que desde luego los profesionales con mente fría entren rápidamente en la negociación, aunque lo hagan desde luego pues mirando con esa contundencia de decir no sigas por ahí, porque desde luego las consecuencias con respecto a nosotros van a ser desde luego terribles si nos intentas presionar más, ¿no? Dmytro Kuleba, el gobierno de Ucrania, acaba de solicitar a la OTAN una reunión inmediata en las próximas horas con la participación de Ucrania para elaborar más acciones conjuntas. Dice Dmytro Kuleba que es importante para Ucrania tener más aviones modernos F-15 M-16, así como sistemas de defensa aérea. Y Borrell acaba de hacer un comunicado oficial por parte de la Unión Europea en el que dice que está en contacto con sus otros ministros de exteriores de la Unión Europea para aprender más sobre lo que dice el documento y de lo que de verdad está sucediendo para entender mejor lo que está sucediendo en Polonia, pero ha evitado hacer un comunicado expresando una parte u otra en estos momentos. Dice, como les estoy comentando, que está en contacto con sus colegas ministros de Exteriores, pero que todavía no hay una fotografía clara para poder dar una respuesta. ¿Cómo veis o quién debería tener un punto de pausa más en esta situación? Me parece que Europa tiene, como nos estabas comentando, Luis, antes, ese doble OTAN y mecanismos de defensa europeos, pero la situación para Europa sería mucho más complicada, sobre todo si Estados Unidos al final dijera que sí son misiles rusos y la OTAN entrara. La posición europea aquí es mucho más complicada, os lo pregunto a los dos, ¿no?
Sí, yo aquí quiero hacer una aclaración, un apunte al final. Es cierto que la OTAN fue diseñada y está estructurada como una alianza militar de tipo defensivo, ¿no? La Unión Europea no, la Unión Europea precisamente en su origen está todo lo contrario, evitar una nueva guerra en base a la cooperación, ¿no? Ese plan tan maravilloso que propuso o que nace de la declaración Schuman, Jean Monnet lo cocinó junto con el ministro Schuman, pero la Unión Europea no tiene ese gen militar, es algo que se incorpora posteriormente. Y además hay países que son miembros de la Unión Europea, pero que no son miembros de la OTAN, con lo cual siempre aquí se ha suscitado ese debate, ¿no? Ahora tenemos el caso de Suecia y Finlandia, que al final han entrado en la OTAN, pero hay países en la Unión que no están en la OTAN precisamente porque querían evitar ese cariz militar, esa colaboración militar o mantener una posición más neutral, pero que precisamente, como decía, el Tratado de Lisboa, el Tratado de la Unión incorpora esta cláusula, pues al final casi que se verían en un plano de igualdad respecto al resto de miembros que sí son OTAN, que tendrían muchísimos más motivos todavía porque tendrían esa doble vertiente. Pero yo creo que esta aclaración hay que tenerla también presente porque aquí en la Unión Europea hay miembros OTAN y miembros no OTAN. ¿Orella? No, un poco con esa aclaración también, porque desde luego hay aquí una mistura y una serie de países que no forman parte de la OTAN, pero desde luego la capacidad de reacción militar estaría totalmente vertebrada casi al 100% por lo que es la estructura OTAN, porque en definitiva casi los países no disponen en parte casi de ejércitos autónomos, ¿no? En realidad las Fuerzas Armadas de la mayoría de los países son complementarias entre sí para provocar precisamente ese ejército OTAN y casi ya podemos decir es muy difícil ya que un país pueda relacionarse de esa manera, o sea que casi sería exclusivamente ya las tropas atlánticas, podemos decir las pertenecientes a la OTAN, las que tendrían esa capacidad militar a las cuales ya se añadirían, podemos decir, las de los países un poco soberanos no pertenecientes a eso, si sus gobiernos de luego tendrían desde luego pertinente aquello que, como se dice, pues aquí es donde se podrían producir esas crisis económicas debido a la ligación que tienen por lo de la Unión Europea. Pero desde luego las tropas atlánticas ya llevan muchísimo tiempo de colaboración entre ellas, de entrenamiento, de uso de armamento casi puramente americano y algo europeo de forma conjunta, y desde luego todos los ejercicios los van realizando para poder desarrollar ese tipo de operaciones de manera conjunta. Ya casi podríamos decir que los ejércitos europeos plenamente independientes, excepto en misiones de paz, que son otro tipo de cosas y operaciones muy menores y marginales, casi no tienen ni siquiera ni operatividad, ¿no? Solo ya son operables a nivel de conjunto como un puzzle de manera complementaria, ¿no? Ahí. Así que estaríamos casi en manos de la dirección técnica que desde luego mandaría Estados Unidos en este caso. Europa desde luego no tiene esa capacidad de reacción ni siquiera de interposición un poco en ese aspecto, vamos. Yo creo que más o menos hemos analizado todo lo que podíamos con la poquísima información que se tiene ahora y con toda la cautela de estos primeros minutos. José Luis Orella, profesor de Historia y Pensamiento de CEU San Pablo, de la Universidad CEU San Pablo. Gracias por acompañarnos, José Luis. Nada, ha sido un placer como siempre, aunque sea en estos momentos tan delicados. Y Luis Rodrigo de Castro, profesor también de Relaciones Internacionales del CEU San Pablo. Luis, gracias por acompañarnos. A vosotros un placer y como digo, y como tú bien has dicho, con toda la cautela del mundo, tenemos que estar a la espera porque no tenemos más información y en los próximos días pues iremos viendo cómo todo esto va evolucionando.